¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Para todos quienes nos siguen, denle like, compartan y comenten. El día de hoy nos acompaña el asambleísta Frankie Samaniego, con quien vamos a conversar algo muy interesante. Muy buenas tardes, asambleísta. Bienvenido. Muy buenas tardes, estimado Ronald. Gracias por la posibilidad de conversar y compartir con la ciudadanía que sigue este medio y el espacio y poder analizar temas de suma importancia. El día de hoy, nuestro invitado está aquí presente porque vamos a conversar algo que creo que a la mayoría le interesa, pero no sabemos por dónde empezar, no sabemos qué es lo que está pasando y quién es el que debe realizar algo. El juicio político en contra de Mario Francisco Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura. Vamos a ver los antecedentes, mi asambleísta Frankie Samaniego. Cuéntame un poquito de esto, cómo se da o por qué se tiene que dar este juicio político y cuáles son los antecedentes. Bueno, efectivamente, nuestra preocupación fundamental es trabajar en función de lograr una justicia libre e independiente. Como tú señalabas, efectivamente, el señor Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, ha recibido varias acusaciones, 3 que tenemos documentadas y que tienen los instrumentos necesarios para poder ser el sustento de este juicio político. Comentarle a la ciudadanía que los asambleístas en nuestra tarea tenemos 2 labores, la de legislar y la de fiscalizar. Y este es un proceso de fiscalización que estamos llevando adelante conjuntamente con mi compañera Viviana Veloz, con Raúl Chávez, Liliana Durán, quien les habla, y Javier Lazo. Somos los proponentes de la solicitud de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Y ahí tú me planteabas algunos antecedentes. Efectivamente, desde el año anterior han habido varias denuncias sobre el actuar del señor Mario Godoy en su calidad de presidente del Consejo de la Judicatura. Casos como el del juez Carlos Serrano, quien denunciaba que en la actuación del señor Godoy en su designación como presidente del Consejo de la Judicatura, él habría recibido, Carlos Serrano habría recibido presiones indebidas por parte de gente cercana al señor Mario Godoy, como por ejemplo el señor Henry Gaibor, director provincial del Consejo de la Judicatura, y muy colaborador, muy cercano a Mario Godoy, quien habría ejercido presiones sobre el juez Serrano y que son materia de unos audios que se filtraron en donde él da orientaciones sobre la decisión de un caso de lavado de activos en donde está inmiscuido un procesado que tiene vínculos con la delincuencia organizada y fundamentalmente con los temas de narcotráfico. El juez habría, además de esto, recibido amenazas e intimidaciones por parte de este procesado, como consta en algunas denuncias que han sido públicas en los medios de comunicación. Y la última, que también él señalaba, los temas de falta de protección del Consejo de la Judicatura y de la Policía Nacional frente al abandono y al retiro de él de su protección policial, lo que devino en que en este momento el señor juez Carlos Serrano se encuentre fuera del país tratando de resguardar su vida y su integridad. Ahí también él nos hablaba en sus denuncias de un posible encubrimiento tras filtrarse los audios a los que me refería anteriormente, donde se compromete a Gaibor, quien además de lo que conocemos habría ya presentado la denuncia y que él actuando no por sus propios fueros, sino también como cercano al presidente del Consejo de la Judicatura. Tienes otro caso, no es el único, el caso de la jueza Nubia Vera, quien denunció públicamente y lo hizo en forma presencial en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Participación Ciudadana, en donde ella señalaba que recibió visitas del señor Godoy, del señor Henry Gaibor, de Jorge Carrillo, quienes presionaron a la jueza para que fallara en contra de la entonces vicepresidenta de la República, Verónica Abad, ofreciéndole beneficios y también trasladándole amenazas, e inclusive ella señalaba que le habían dejado un pendrive en donde constaban los lineamientos en virtud de los cuales ella debía resolver el tema. Y la última que salió en estos últimos días, valga la redundancia,
es el caso de la directora del Consejo de la Judicatura de la provincia de Orellana, Samantha Lozada, quien también hace denuncias parecidas. Ella indica que a mediados del año anterior ha hecho varias denuncias sobre casos de lavado de activos, casos de minería ilegal, casos de narcotráfico, y que lamentablemente estos casos se habían quedado, estas denuncias no habían avanzado, pero por el contrario, ella había recibido amenazas, había recibido también temas como, por ejemplo, el llegar hasta que se atente en contra de su vida, y si no fuera porque se encasquilló un revólver, ella este momento estaría muerta. Hoy también se encuentra fuera del país. Entonces, toda esta narrativa que les hago a ustedes, ciudadanos, podría encajarse en la versión que estamos planteando nosotros de un modus operandi del señor Gaibor y del Consejo de la Judicatura. Ahora esto se ha ido complicando, ha habido varios hechos que han agravado esta situación y la han hecho pública y notoria, fundamentalmente como por ejemplo el pedido del presidente de la República de la renuncia al señor Godoy, la renuncia del presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien inclusive ha pedido disculpas porque fue él quien lo colocó en la terna para su designación como vocal del Consejo de la Judicatura y luego como presidente de la misma, y otros casos como por ejemplo hoy pasaba yo viniendo a la Asamblea Nacional y veíamos por ejemplo en el Colegio de Abogados en el edificio, y les invito a quienes están en Quito ir a darse una vuelta por ahí, en donde un letrero gigante señala y pide la renuncia al señor Mario Godoy. Entonces, más o menos he tratado de resumir todo lo que ha sucedido y que lamentablemente lo que se ha visto es este atentado en contra de la Administración de Justicia, de la transparencia y de la libertad con la que los jueces tienen que resolver los temas. Ahora, bueno, estos casos que nos mencionas fueron casos muy sonados y actualmente el de la provincia de Orellana que está fuera del país. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Los jueces no pueden hacer su trabajo o realmente el Consejo de la Judicatura se encuentra corrompido y están dentro de esto mafias que hacen que vayan a favor de quienes tengan más dinero o amedrenten a los jueces y fiscales? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay un poco de todo lo que he señalado. Y no lo digo yo en forma personal o expresa, lo han hecho quienes han realizado las denuncias. Y ahí nuevamente, Carlos Serrano lo ha hecho públicamente, es más, hay varios abogados que también han recogido esta investigación y varios portales digitales. Lo de la señora Nubia Vera es claro y público, lo de la señora Samantha, la doctora Samantha Lozada de la misma manera. Entonces, las conclusiones van por ahí, ¿no? Y aspiramos que en este juicio político, que justamente el día de hoy, a partir de las 3:30 de la tarde, en la Comisión de Fiscalización, tiene que pasar algo trascendental en torno a esta investigación. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que la comisión debe calificar o plantear el archivo de este juicio político. Lamentablemente hay precedentes, como en el caso del exministro Jimmy Martin, que con una argucia jurídica, usando un vacío que existe en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los asambleístas oficialistas de ADN no pusieron sus votos para la calificación ni para el archivo de este juicio, se quedó en el aire y no pasó nada. Entonces, nosotros creemos que la Comisión de Fiscalización tiene la responsabilidad histórica, no solo con su partido, con ADN, porque la mayoría son miembros de esta agrupación política, sino con el país, con la ciudadanía, con el ciudadano que asiste diariamente a resolver sus temas judiciales y que tiene y se encuentra con una justicia que no responde a sus requerimientos. Yo te cuento, el día de hoy se determinó la comparecencia de varias autoridades para rendir cuentas ante la Asamblea Nacional y ante el pueblo ecuatoriano de sus actuaciones, y el fiscal general del Estado fue el primero en participar y nos señalaba, por ejemplo, entre otras cosas, que existe un déficit de casi el 50% de fiscales a nivel nacional, que necesitan más o menos 600 fiscales para poder enfrentar la carga. Y él decía en forma expresa
que eso era un embudo que también afectaba a la administración de justicia. Y la gente me dirá, ¿y qué tiene que ver eso con el juicio político? Pues da la casualidad quienes tienen que resolver este tema es el Consejo de la Judicatura, y da la casualidad que el presidente del Consejo de la Judicatura sigue siendo Mario Godoy, a quien muchos inclusive le han pedido ya la renuncia. ¿Se estará buscando que se colapse el sistema y para de esta manera poder desestabilizar el país? ¿O qué es lo que qué es lo que se pensaría que se está buscando? Porque estamos viendo que, perdón, estamos viendo que la justicia prácticamente está mirando hacia un lado y que siga pasando lo que siga pasando. Bueno, el Ecuador está atravesando una situación compleja. Yo creo que el presidente de la República ha roto muchos récords. Rompió récord en la problemática de salud, tú recordarás, ha roto récord en varios temas que han afectado a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, y hoy la Administración de Justicia está haciendo otro elemento en donde hay denuncias de la injerencia del Ejecutivo sobre inclusive la designación de autoridades. Hoy mismo están avanzando en el Consejo de Participación Ciudadana con la designación de Fiscal General del Estado, un tema muy, muy delicado. Esto también, como ustedes conocerán, el asambleísta Luis Molina ha planteado un juicio político en contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que lamentablemente no ha tenido la luz verde en la Asamblea Nacional por una supuesta incongruencia en firmas, y esto está siendo subsanado porque quienes designaron al señor Mario Godoy son los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, en donde también existe un sinnúmero de acusaciones y de temas que ellos deben venir a aclarar en la Asamblea Nacional. Así es que lo que creemos nosotros que esta es una gran oportunidad, no para un show político, no para tener una plataforma, sino para buscar resolver los problemas de la Administración de Justicia. Y como decía en algún momento de esta entrevista, que el ciudadano común y corriente que asiste a la Administración de Justicia tenga una atención pronta, oportuna, transparente, sin injerencias de nadie, y que ojalá esto se pueda plasmar no solo con la destitución y censura del señor Mario Godoy, sino también con la actuación oportuna del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía General del Estado, de la Corte Nacional de Justicia y de todo el aparato de la función judicial. ¿No era causal suficiente de que tenga vínculos con personas que defendían o que defienden a narcos, como los denominan, a criminales? ¿No era ya causal suficiente para ser destituido por tener este vínculo ya y sentimental, podría decirse? Bueno, el Consejo Nacional de la Judicatura también en su pleno tendrá que dar respuesta luego de toda esta investigación. Hoy está en la cancha de la Asamblea Nacional saltando algunos hechos que han pasado y que pretendieron empañar esta investigación, como por ejemplo el planteamiento del bloque de ADN en el pleno de la Asamblea Nacional para que el señor Gaibor comparezca e informe a la Asamblea Nacional sobre estos temas, y lo segundo, que sea la Comisión de Justicia la que realice una investigación y luego de eso regrese nuevamente al pleno de la Asamblea Nacional. Un juicio político no nace de una investigación interna en la Asamblea Nacional, que puede ser un fundamento, nace de la voluntad de los asambleístas de poner su firma, de sustentar, de presentar una solicitud de juicio político, y la bancada de la Revolución Ciudadana lo ha hecho. Nosotros no creemos que dilatando esto o tratando de botar una cortina de humo se va a resolver el problema. Por el contrario, debilita más esa lucha que el presidente de la República dice que tiene en contra de los grupos de delincuencia organizada, en contra de la delincuencia común y corriente, porque si no hay una administración justa, libre, transparente, independiente, va a ser muy difícil que la lucha contra la delincuencia dé los frutos que estamos esperando todos los ecuatorianos. ¿Existe alguna base legal? Porque hoy vemos que vivimos en el país en donde si no tiene pruebas no se puede hacer nada. ¿Existe alguna base legal que garantice, digamos, a ver, no podía haber presionado a los jueces, no podía hacer esto? ¿Existe este tipo de bases?
Claro que sí. El incumplimiento de funciones está establecido en la Constitución de la República, está establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial. Ahí hay varias disposiciones como el 254, el 255, cuando habla inclusive de causales como intromisión en la independencia judicial, posibles omisiones en delitos, manifiesta inoperancia en las funciones y no ejercer las atribuciones en el Pleno del Consejo en la evaluación, sanción y remoción de servidores, como lo establece el 264 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y recordemos algo que es una premisa general: la Ley Orgánica de Servicio Público determina que el incumplimiento de deberes, de respetar la Constitución y cumplir con ineficiencia y el bien colectivo, también es una causal inclusive de destitución de cualquier funcionario público. Sin embargo, estamos trabajando en organizar toda la prueba, las noticias que han salido en los medios nacionales e internacionales, las comparecencias de quienes han sido afectados con este tema y documentación que estamos ya obteniéndola para presentarla en el juicio político. Creemos que tenemos la razón. Creemos que en base inclusive de la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura en el Pleno de la Asamblea Nacional, en donde él, por ejemplo, señaló en forma expresa que sí, que la persona cercana a él, que está siendo acusada de defender a narcotraficantes, ella nunca ha participado en un proceso de defensa de un juicio de narcotráfico, sino de lavado de activos. Entonces, hay muchos elementos que él mismo fue dejando inclusive como prueba en su comparecencia, que la haremos valer dentro del juicio político que llevará adelante la Comisión de Fiscalización y que estamos seguros que hoy se calificará. Y si no, pues quedará en evidencia lo que acabamos de señalar. Me topas un tema que me parece interesante. ¿Se puede considerar como pruebas lo que ha salido en las noticias, lo que sale en medios? Porque hoy vemos todo esto, pero dicen al final, no es prueba, no es suficiente, o es violación de la privacidad, y al final del día, todo lo que vemos en medios se considera como que no se puede utilizar. Bueno, el tema pasa porque existe una diferencia en la formalidad de un juicio penal y lo que corresponde al juicio político. En el juicio político, toda declaración, todo elemento que se incorpore es considerado como prueba, inclusive sin la rigidez que establece un proceso judicial. Yo quiero agradecerte mucho. En este momento hemos transmitido toda la información. Creemos que la Comisión de Fiscalización tiene que llevar adelante este proceso, así es que vamos a incorporarnos también en las comparecencias que están haciendo las autoridades de control en la Asamblea Nacional, y hoy también comparece el presidente del Consejo de la Judicatura, que aspiro deje también algunos otros elementos en la actuación administrativa que serán actuados, valga la redundancia, en el proceso de juicio político. Te agradezco muchísimo y un saludo y un abrazo a todos y a todas. Y el día de hoy nos acompañó el asambleísta Franky Samaniego, de la Revolución Ciudadana, quien está impulsando este juicio político en contra del señor Mario Francisco Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura. Quienes están impulsando este juicio político es Viviana Veloz, Arturo Chávez, Liliana Elizabeth Durán, Javier Lazo y el asambleísta Franky Samaniego. Denle like, compartan, comenten, déjenme su opinión, nos interesa. ¿Debería ser enjuiciado el presidente del Consejo de la Judicatura por tener vínculos sentimentales con alguien que defiende criminales? ¿O deberíamos dejar de lado estos procesos, ya que trabajo es trabajo? Y al final del día no podemos decirle a nuestra pareja que no trabaje. ¿Qué es lo que se debería hacer? ¿Es un show mediático de la Revolución Ciudadana? ¿O simplemente dejamos pasar esto y nos olvidamos y empezamos a vivir la vida que deberíamos vivir? Déjenme en sus comentarios. Soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. Nos vemos en la próxima.